Llega el buen tiempo y nuestras hormigas salen de la hibernación. Salen poquito a poco de su diapausa. Las reinas empiezan a poner huevos de nuevo y las obreras empiezan a buscar alimentos. En estos momentos, un alimento proteínico viene genial. Se ponen las pilas todas nuestras colonias. Buenas, bicheros y bicheras. Tenemos muchas formas de dar proteína a nuestras colonias de hormigas, ya sea por medio del alimento vivo, como veis por aquí, o patés, o atún, se nos escapa este tenebrio, o por jarabes proteínicos, que como ya sabéis, tenemos un vidíaco súper chulo que estará pasando por la esquina superior derecha, por aquí arriba, que lo está petando bastante en el canal, está teniendo muy buena acogida. Para mí, como decía, es fundamental tener alimento vivo durante todo el año, no solo para alimentar a nuestras colonias de cuando en cuando, sino para alimentar continuamente a las diferentes especies de mantis que mantengo y crío. Cuando hablamos de alimento vivo, a la gente le suele venir a la cabeza los grillos, como los estáis viendo en la imagen, o las cucas. Pero como ya sabéis, hay muchos más, como por ejemplo la mosca del asticot o los tenebrios, por poner un ejemplo. De la cría y ciclo vital de los tenebrios hay también un vidíaco que lo dejaré por aquí, que estará pasando ahora por la esquina superior derecha. En el día de hoy hablaremos de la drosófila o drosofila, que es un género de moscas pequeñas, como veis, perteneciente a la familia Drosophilidae. Solemos conocerlas como las moscas de la fruta o moscas del vinagre, ya que suelen permanecer cerca de la fruta madura o podrida. El género entero contiene más de 1500 especies y es muy diverso en apariencia, comportamiento y hábitat. Esta mosca se utiliza para experimentación genética porque posee un reducido número de cromosomas, un breve ciclo de vida y aproximadamente el 61% de los genes de enfermedades humanas que se conocen tienen una contrapartida identificable en el genoma de las moscas de la fruta, y el 50% de las secuencias proteínicas de la mosca tiene análogos en los mamíferos. Se reproducen muy rápidamente, como he dicho, y existen muchos tipos. Ahora lo que estáis viendo es la drosófila o Drosophila funebris. Sé que la más conocida es la Melanogaster, pero esta es un pelín mayor, pero también de esa medida pequeña como la Melanogaster. Hay que tener en cuenta que a mayor temperatura se acorta y a menos temperatura se alarga su ciclo de vida. La cría de la drosófila es muy sencilla, por lo que viene genial como alimento vivo. Lo podemos utilizar tanto en acuariofilia como en terrariofilia, por así decirlo, en criar artrópodos y demás animales que sean insectívoros, como por ejemplo pasa con las dendrobates. Los cultivos debemos mantenerlos entre 20 y 28 grados, aunque siempre es mejor que la temperatura no baje de los 25, para que el ciclo reproductivo sea más rápido y sea constante. También cabe destacar que a mayor temperatura, menor esperanza de vida tienen. Lo primero que debemos hacer es comprar un cultivo de Drosophila en cualquier tienda o particular específico. Este cultivo debe estar lleno de moscas para poder repartirlas después en los demás. Un cultivo como el que veis, si tiene mayor número de moscas, pues mejor. Lo que pasa es que no se ven porque se quedan pegadas arriba. El alimento que utilizaremos para mantener dichos cultivos será una papilla que debemos realizar nosotros mismos mediante la mezcla de diferentes alimentos, o bien comprarla en algunas tiendas o particulares que venden una especie de piensos ya elaborados
que con añadir la medida necesaria de agua y de pienso tienes la papilla hecha. En mi caso es la que utilizo, es lo que veis. Ahora os voy a comentar cómo realizar la papilla alimento casera y que necesitaremos algunas cosillas para realizarla. Gomas elásticas, papel de cocina, vasos de plástico. En este caso es la medida que es un poquito más pequeña que los vasos de mini. Como veis, fijaros, mi mano es algo grande, pero para que veáis, no pone en el vaso lo que mide y el envoltorio pues le tiré en su día, así que para que os hagáis una idea de cómo es el vaso, podéis utilizar los de mini, más pequeños, pero bueno, eso ya lo vais viendo vosotros. Viruta de madera, o bien podemos utilizar tiras de plástico, tiras de aluminio, lo que queráis para que se posen las hormiguitas, ¿vale? Las hormiguitas, perdón, las mosquitas dentro del vaso, dentro del cultivo. Como veis, he cambiado de vaso de plástico para tomar las medidas de lo que necesitamos para realizar nuestra papilla. Aquí tenemos medio vaso de puré de patata, que será aproximadamente unos 40-50 gramos de puré de patata, el que ya viene hecho, obviamente del que se compra en cualquier súper. Un poco de levadura, ¿vale? Está aquí en este papelito porque lo tengo ahí en polvo y no quiero que se desmigue. Si no encontráis de la de cerveza, vale también la levadura fresca, que también en los súper lo encontráis en la zona de refrigerados. La misma cantidad de copos de avena que de puré de patata. No quiero hacer publicidad, pero vamos, estos son típicos copos de avena de los del desayuno que no tienen azúcar ni nada, de marca blanca, que vale nada una bolsita, ¿vale? Como veis, medio vaso, o sea, la misma cantidad aproximadamente del puré de papa. La misma cantidad aproximadamente de zumo de melocotón y uva. Eso tenemos que ir viéndolo según echamos. Si vemos pues que hemos echado poquito, se queda muy líquida, echamos un poquito más. Esto va a darnos la densidad de nuestro cultivo, o sea, de nuestra papilla para el cultivo. Gente que le gusta más líquido y otra que le gusta más sólido para que se ahoguen menos al echarlas. Pero si es más líquido, pues dura algo más tiempo la mezcla. Bueno, y diréis, ¿qué es eso? ¿Eso es agua? ¿Qué clarito se ve? Pues no, es vinagre. Vamos a utilizar la mitad de medida de lo que estamos utilizando de puré y de copos de avena, ¿vale? Y así como de melocotón y uva, o sea, de zumo o jugo, como lo queréis llamar. Voy a mezclarlo todo y lo enseño. Estoy realizando la mezcla en un vaso de mini y como veis, pues bueno, todavía no se ha mezclado bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle batidora y vamos a ver qué textura queda. Fijaros, con las proporciones que os he dado, qué textura te queda. Una textura divina, parece una papilla. Huele dulce al zumito, huele un poquillo a vinagrado por el vinagre, pero es normal. Evitaremos con ello pues hongos y demás historias nocivas, ¿vale? Vamos a pasarlo a los vasitos donde realizaremos los cultivos. Como veis, me ha dado para 3 cultivos, bueno, 4, y los he cargado bastante bien, ¿eh? Como veis, 2 deditos aproximadamente. O sea que a mí esto me dura, ya digo, no sé, un mes, mes y medio, depende de la temperatura. Como habéis visto, la fecha del cultivo que he enseñado era del 12 de febrero y es el que vamos ya a hacer de nuevas. Del 19 de febrero, perdón, que digo yo del 12, estamos ya casi un mes pasado. Como veis, ponemos la viruta, ponemos el aluminio, el plastiquito, lo que queráis poner. Yo, por ejemplo, en el vaso que habéis visto donde tenía mi cultivo, utilizo tiras de pues recicladas de plástico, de las botellas de refresco, de agua, pues que podéis tener por casa, pues yo las utilizo. Estoy mientras cortando un trozo de papel de cocina y se me está rompiendo, pero bueno, como os quiero enseñar rápido esto, tampoco tiene mucha ciencia, pues lo vamos a hacer así. Cogemos un cuadrado de papel de cocina, marcamos, ¿de acuerdo? Antes de meter las moscas y de todo, marcamos. Y diréis, ¿para qué? Bueno, pues para luego cuando tengamos que echar el cultivo, como veis, ya tenemos la marca y ya no es fácil ponerlo y poner la goma. Así no se nos escaparán las moscas ni será tan laborioso. Voy a pasar las moscas, ya que en vídeo aquí en la caja de luz va a ser un lío porque no tengo casi movimientos para hacer ni siquiera así con las manos. Y os enseño uno de los cultivos acabado.
Bueno, pues aquí tenéis el cultivo acabado de Drosophila, en este caso Funebris. Si es otro tipo de Drosophila, se hace igual. Si vuela, igual. Este en concreto no vuela, solo da saltitos, tiene alas, pero no le sirven para nada. Si queréis hacer un poquito más líquida la papilla, pues basta con echar un chorrillo de zumo, pues justo después de hacer la mezcla. Lo removéis un pelín y ya estaría. Si queréis que quede más sólida, pues yo suelo echar un poquito de puré de patata y un poquito de copos de avena, 50-50. Sé que mucha gente va a decir, bueno, te ha faltado el nipaguín, te ha faltado tal, yo utilizo azúcar, Hay muchas recetas por internet, hay muchas recetas de mucha gente. Yo utilizo esta y aparte tengo otros cultivos que son con el pienso que tienen algunas tiendas, que le añades agua y ya está. ¿Por qué no hago todos los cultivos así? ¿Que es una opción perfectamente recomendable? Pues bien, porque esto suelta algo de olor y en mi casa pues les molesta el olor y tengo que tirar de otras opciones. Sale un poquillo más caro, pero bueno, al fin y al cabo es muy poco dinero, sacas bastantes cultivos como veis, no tienes que utilizar gran cosa. Si compras todo, como digo, todo lo que os he comentado en paquetes, vas a tener para cultivos durante mogollón de tiempo, pero mogollón de tiempo y por un dinero pues irrisorio. Compras un cultivo, como he dicho bien, a alguna tienda o a algún particular y el cultivo le dejas explotar y cuando explota de población es cuando realizas varios cultivos desde ese que compraste. Y siempre ir reciclando cultivos, es decir, si tenemos 3 cultivos, cuando uno veamos que explota la población, hacemos otra vez 2 o 3 y los otros 2 los dejamos. Uno si queremos, le dejamos hasta que colapse, es decir, hasta que veamos que no tenga casi mosquitas. Y cuando vemos que ya ha colapsado, lo metemos al congelador por si queda alguna larvita, lo que sea. Y cuando ya esté todo congelado, ¡pum!, a la basura. Limpiamos el vasito y reciclamos el vasito y goma. Y ya está. Sé que os hubiera gustado ver cómo liquidaban alguna de estas, nuestras pequeñas. Pero ya tenéis un vídeo que estará pasando, a ver si os lo puedo indicar por aquí, por aquí, por aquí. Así que darle cañita y disfrutarla. Recordad, estamos casi en los 1000 suscriptores. ¿Qué pasa cuando lleguemos a los 1000 suscriptores? Cuando pasemos del número 1000, realizaré un sorteaco o sorteacos. Así que dale caña, seas de donde seas, dale caña al canal. Suscríbete, comparte con amigos y familiares. Por favor, déjame en comentarios ¿qué te ha parecido el vídeo? Desde aquí, saludos para México, Colombia y Chile principalmente, también como no, para España, ya que veo que le estáis dando mucha caña por esos países al canal. Déjame por los comentarios también, ¿de dónde sigues esto? Ya sabes, en la descripción tienes mucha información, tienes el grupo de Telegram donde puedes aprender mogollón, el enlace al Instagram oficial, donde veréis fotos bomba y que va a haber sorpresas también por ahí, así que dale caña. Nada más, que me lío, dale like, dale a la campanita para recibir todas las notificaciones. Nada más. Esto ha sido un vídeo de alimento vivo, de siempre, de natural. And